iniciará pronto. Ahí está ya. Bien, pues entonces, y por favor, eso también, les repito, por favor, interrúmpanme cuando gusten, ya sea escribiendo algo en el chat o prendiendo directamente sus micrófonos. Cualquier cosita que quieran en ese momento decir, por favor, háganlo con toda la confianza, ¿de acuerdo? Bien, decíamos entonces que entre estas escuelas helenísticas, pues evidentemente va a haber puntos de contacto por el contexto histórico que están compartiendo, ¿no? Sabemos ya pues la expansión que Alejandro Magno está llevando a cabo en esos momentos, pues va a hacer que no solo las filosofías de la antigua Grecia estén tomándose en cuenta, sino que estas expansiones, estas guerras de Alejandro Magno, pues van a hacer que estas filosofías de la antigüedad entren en contacto con toda una serie de lo que podríamos denominar como sabidurías orientales, ¿no? Por eso, por ejemplo, el neoplatonismo, representado por Plotino, pues sin lugar a dudas va a estar influido por toda esta serie de pensamientos orientales, pero al estoicismo, al escepticismo y al epicureísmo no les pasa, más bien les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que van a tener un contexto histórico en común y en ese sentido es que tendrán puntos de conexión importantes todas estas escuelas helenísticas. Por supuesto, habrá sus diferencias, ¿no? Y uno de los puntos en común también, no solo estas expansiones de Alejandro que comento, este contacto con las sabidurías orientales, no solo eso va a tener que tengan puntos en contacto, sino que podemos pensar, y esto hay que tomarlo con cuidado, pero me parece que no es ninguna trasnochada decirlo, podemos decir que en ese sentido, epicureísmo y estoicismo son lecturas que se están haciendo tanto de la filosofía platónica como de la filosofía aristotélica, ¿no? Esta frase de Norman Whitehead, este filósofo del siglo XX, que decía que la filosofía podía entenderse como notas a página de Platón, pues es arriesgada, pero en momentos como este de las escuelas helenísticas podemos entonces considerar que algo de verdad hay en eso, ¿no? Pensando que Platón es rebatido por Aristóteles y a partir de ese momento comienza una serie de discusiones, ¿no? Ya digo, Platón y Aristóteles, y ahora inmediatamente en las escuelas helenísticas podemos entonces encontrar que sobre todo con lo que tiene que ver con la filosofía moral, a la cual vamos a atender hoy, podríamos ver que efectivamente el epicureísmo y el estoicismo son precisamente lecturas tanto de Platón como de Aristóteles que se están haciendo, ¿no? En ese sentido, repito, habrá puntos de contacto, pero también puntos de divergencia que iremos viendo poco a poco, ¿no? Hoy sobre todo la clase sobre estoicismo, pero estoy seguro que en algún momento llegaré a mencionar algo del epicureísmo también, ¿no? Bueno, ya entonces ya dijimos más o menos qué nos viene a la mente cuando hablamos de estoicismo. Ahí Gerardo habló de libertad, eh, naturaleza, razón, y efectivamente todos esos son conceptos importantes a considerar para la escuela estoica. ¿Por qué se llama estoicismo? Estoicismo viene de la palabra griega estoa, donde la estoa era una suerte de pórtico en el que estos filósofos se sentaban y pues se juntaban a discutir, ¿no? Entonces, de esta estoa, que ya les digo que se puede traducir como pórtico, uy, ahí parece que Gerardo tuvo problemas con la conexión, vamos a esperarlo un poquito más, pero bueno, continúo mi exposición. En esta estoa, en este pórtico, era donde los filósofos pertenecientes a esta corriente filosófica, a esta escuela, era donde se juntaban a discutir sus ideas, ¿no? A partir de ahí entonces es que se les conoció con el nombre de estoicos. El estoicismo entonces tiene una serie de momentos. Quizás sería más adecuado hablar de los estoicismos, ya que tenemos un estoicismo muy temprano, después tendremos un estoicismo que se centra ya en el contexto del Imperio Romano e incluso después podremos incluso llegar a hablar de un estoicismo en el marco del cristianismo, ¿no? Entonces, finalmente, si se les denomina a estos pensadores bajo una sola categoría que es el estoicismo, pues habrá que decir que hay distintos momentos del estoicismo, ¿no? El primero estará marcado por Zenón de Sitio.
Zenón de Sitio es considerado la mayoría de las veces como el fundador de esta escuela estoica. Posteriormente vamos a tener a otro personaje que se llamará Epicteto. Y finalmente, quizás los dos estoicos más famosos, ambos situados ya en el contexto del Imperio Romano, como lo menciono, tendremos a Séneca y tendremos a Marco Aurelio. ¿De acuerdo? Lo dicho, hablaremos. Bien, sí, justo por ahí vamos a ver, sobre todo yo me voy a centrar en Ética de Aristóteles y en República de Platón para poder entonces discutir un poquito de las cosas que ahora tengo pensado para los estoicos, ¿no? Bueno, entonces finalmente ahí esta escuela estoica, pues que básicamente los estoicos son eso, ya les digo, los que se juntan en la estoa, en este pórtico, y pues tendrán toda una serie de consideraciones. Hay un término que ahora voy a escribir en el chat que considero importante porque es un término que va a estar atravesando, sí, a la mayoría de las escuelas helenísticas, pero creo que atraviesa con muchísima más fuerza a la escuela estoica. Este término es la epimeleia eautú. Epimeleia eautú, que es un concepto que podríamos traducir, y también lo voy a poner aquí en el chat, como el cuidado de sí. ¿De acuerdo? En 1900, me parece que 1980, si mal no recuerdo, Michel Foucault le va a dedicar todo un curso a esta epimeleia eautú, en un curso que está traducido como la hermenéutica del sujeto. En ese curso, la hermenéutica del sujeto, Foucault va a plantear la importancia que tuvo, particularmente para el estoicismo, repito, sí, para muchas otras de las escuelas helenísticas, pero particularmente para el estoicismo, la epimeleia eautú, este cuidado de sí, va a ser uno de los conceptos centrales para la escuela estoica. Y a propósito de este curso que ustedes están tomando, pues veremos que este cuidado de sí requería toda una serie de prácticas que eran concebidas precisamente como espirituales, ¿no? Entonces, por ahí podríamos empezar a preguntarnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este cuidado de sí? Dentro de ese cuidado de sí, ¿a qué refiere la partícula sí? En otros momentos va a aparecer precisamente como un cuidado de sí mismo. Y podríamos entonces volver a la cuestión, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ese sí mismo? ¿Qué es el sí mismo? A ver, Montserrat, ¿tú qué pensarías que es ese sí mismo en el contexto de este cuidado de sí? ¿Se referirá al cuerpo? ¿Se referirá al alma? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del cuidado del sí mismo? Bien, efectivamente, como lo mencionas, en Montserrat, y si ya acabo de decir que estas son lecturas que se están haciendo de Platón y Aristóteles, ahí podríamos entonces poner el énfasis o el acento, ya sea en una cosa o en la otra, ¿no? Ya que pues Platón, tanto en República como en Fedón, por ejemplo, efectivamente parecería que le resta algo de importancia al cuerpo. Y esto digo parecería porque estas discusiones siempre son, pues no hay respuestas categóricas, pero lo voy a dejar así por el momento. Parecería que la idea en Platón es privilegiar a la parte anímica por encima de la corporalidad, ¿no? Si lo pensamos a propósito o a la luz de una sentencia como la del Fedón, donde se dice que el cuerpo es la cárcel del alma y que es un diálogo que está dedicado al tema de la inmortalidad del alma. Si vamos a República de nueva cuenta, perdón, con la teoría de la línea o con la alegoría de la caverna, parecería, y vuelvo a poner énfasis en la palabra parecería, que en Platón el alma tiene un privilegio por encima del cuerpo, ¿no? Cuando vamos a Aristóteles, precisamente veremos esto que se llama el ilemorfismo aristotélico. Veremos que Aristóteles le da mucho peso, muchísimo más peso que lo que en apariencia Platón le daría a la materia, ¿no? Cuando hablo de ilemorfismo, de hecho me refiero precisamente a la ile, que es la materia, y la morfé, que es la forma. Entonces, por definición, el morfismo aristotélico
tiene muy presente el papel de la materia dentro de su propia concepción de la realidad, ¿no? En ese sentido, entonces, efectivamente, podríamos continuar discutiendo ahora en el contexto de las escuelas helenísticas y particularmente del estoicismo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un cuidado del sí mismo? A esta epimeleia eautú. Y efectivamente, como tú apuntas, Montserrat, pues se va a hablar, por lo menos en el estoicismo, de una unidad, ¿no? Voy a centrarme sobre todo en la clase de hoy en Marco Aurelio, y esto es importante tenerlo en cuenta porque Marco Aurelio, como ya les había comentado, es un estoico que está en el contexto del Imperio Romano. Entonces, esto va a ser importante mencionarlo, ya que cuando hablemos de esta unidad que se está planteando al interior del estoicismo, Marco Aurelio tiene muy claro el concepto de Imperio Romano que se está desarrollando ya para ese momento, ¿no? Cosa que también va a tener implicaciones importantes en su propia concepción de la libertad, ¿no? Muy bien, entonces, si bien no vamos a ser estrictamente platónicos y si bien tampoco vamos a ser estrictamente aristotélicos a la hora de acercarnos al estoicismo, sí podemos decir que para el estoico hay un punto de anclaje importantísimo de cara a la concepción de la realidad y que es la razón. Ahí sí, entonces, probablemente convendría más hablar de la concepción del estoico del ser humano como un ser racional y no centrarnos tanto de repente, ya sea en poner el énfasis en la corporalidad o poner el énfasis en el alma, ¿no? Aquí más bien lo que le queda muy claro al estoico, y por ahí podemos comenzar a analizar las ideas de esta escuela, es que el ser humano es un ser racional. La racionalidad va a ser uno de los puntos de anclaje para poder pensar lo humano desde la escuela estoica, ¿no? Muy bien, en ese sentido entonces también habrá que decir que la filosofía moral de los estoicos, que es a la que hoy nos vamos a dedicar en la mayoría del tiempo, esta filosofía moral del estoico viene desprendiéndose de una noción metafísica, es decir, de una concepción de la realidad, tanto en lo sensible como en lo suprasensible, ¿no? Eh, la pregunta del estoico en todo caso, y que otra vez atraviesa todas las corrientes helenísticas, sería en todo caso comenzar por la pregunta de qué es lo real o qué es la realidad en todo caso, ¿no? Ramón Shirau propone en su texto, y déjenles paso la referencia del curso que les dije de Foucault, aquí en el chat se las voy a poner. Es un curso muy, muy interesante de Foucault, donde, como ya les digo, le dedica, pues yo diría la totalidad del curso al análisis de esta epimeleia eutú, de esta noción del cuidado de sí mismo. Entonces, ahí está ya en el chat la referencia para que, si quieren ir a ella, es un curso muy interesante, como les digo. Y una teología, y que bueno, ya lo digo, la filosofía moral de los propios estoicos se desprende de esta física y de esta teología que conforma a la metafísica. Entendiendo metafísica, ya lo digo, por una pregunta o una concepción por la realidad, ¿no? Vamos a dejarlo así en este momento. Entonces, ¿por qué creerías tú, Montserrat, que la metafísica estoica tendrá que ver a la vez con una física y con una teología? La metafísica estoica es a la vez una física y una teología porque parte del supuesto de que tanto la realidad física como aquello que podríamos denominar como realidad suprasensible en realidad forman parte de una y de la misma cosa, ¿no? Es porque en realidad todo está perfectamente bien organizado. Aquí les traigo unas citas de Marco Aurelio, entonces las podemos ir viendo más adelante, pero muy bien, Gonzalo, como mencionas, pues la metafísica va a ser una física y una teología por la incapacidad de poder distinguir la realidad física de esa otra realidad suprasensible, ¿no? En ese sentido es que efectivamente la metafísica estoica nos va a decir finalmente que eso que llamamos naturaleza, que eso que llamamos razón, que eso que llamamos Dios, y sobre todo estos tres conceptos son bien importantes, naturaleza, Dios y razón, los estoicos nos van a decir que
solo en apariencia podrían considerarse cosas distintas, pero en el fondo Dios, naturaleza y razón son una y la misma cosa, ¿no? Entonces, por eso, cuando escuchen ustedes hablar de los estoicos, la mayoría del tiempo van a escuchar sentencias del tipo hay que ajustarse a la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza es Dios también. Y ya decimos, esto no es un caos. Para el estoico todo está perfectamente bien organizado, ¿no? Esto va a empezar, y por aquí podemos discutir algo de su filosofía moral. Bueno, primero decir que están fuertemente influidos por Demócrito, ¿no? El atomismo que Demócrito plantea, pues precisamente combina también de alguna u otra manera estas concepciones. ¿Por qué? Porque el átomo constituye el fundamento de la realidad física, pero Demócrito no se cansa de hablar siempre de la libertad de los átomos. Entonces, ahí está esta idea combinada donde la realidad física guarda también en ella el concepto propio de la libertad, ¿no? Ese es Demócrito, ahora los estoicos van muy de la mano con eso, y lo que nos están diciendo es efectivamente cómo naturaleza, Dios y razón en apariencia podrían parecer cosas distintas, pero no lo son. No lo son en realidad. Y por eso repito, la idea de ajustarse a la naturaleza tendrá que ver con la idea de la felicidad. Pero bueno, me estoy adelantando justo porque hacia allá vamos para hablar de felicidad y de estos ejercicios, de esta Epimeleia Eutú, la cual les he apuntado ahí en el chat, donde pues la felicidad, digamos, y aquí por supuesto que está la impronta de Aristóteles, cuando vamos al libro 10 de la Ética a Nicómaco, no sé qué creen. Lo que pasa es que la felicidad, la mera felicidad está en la vida contemplativa, ¿no? Entonces, es un texto interesante la ética, pero bueno, más allá de esa discusión, sí nos queda claro que por lo menos para el Aristóteles de la Ética a Nicómaco, el sentido de la vida tiene que ver con la felicidad, ¿no? Ya dependiendo si la felicidad está en la vida contemplativa o en alguna otra actividad, eso ya es otra discusión, pero sí, la felicidad es un punto importantísimo a la hora de abordar la ética aristotélica, ¿no? Bueno, pues los estoicos tampoco van a estar alejados de ello. Los estoicos precisamente, una de las preguntas que va a surgir precisamente es el tema de la felicidad. Pero antes de hablar de la felicidad, tendríamos que regresarnos a otro concepto central y que aquí la cosa empieza a ser muy interesante y problemática a la vez. Si Dios, razón y naturaleza son una y la misma cosa, Montserrat, ¿dónde situarías tú el tema de la libertad? Es decir, ¿somos libres o no somos libres, según los estoicos? Muy Sí, ¿no? bien, esa va a ser una máxima estoica, precisamente, Ajá, ¿no? sí. Que la felicidad no debería depender, y tú misma lo dijiste, la felicidad no debería depender de los objetos del mundo. Para los estoicos, Dios, naturaleza y razón son una y la misma cosa. Todos formamos parte de eso, y en ese sentido es que solo en apariencia podríamos considerar que Dios, naturaleza y razón son entidades distintas, ¿no? En realidad el estoico va a decir, de hecho el concepto de sabio para el estoico es sabio es el que comprende que es una y la misma cosa, solo en apariencia distintas, pero ese es de hecho el concepto de sabiduría para el estoico, ¿no? Porque incluso el concepto de uno en Plotino, que tiene que ver con las hipóstasis que ahora tú mencionas, Montserrat, incluso el concepto de lo uno en Plotino seguiría manteniendo unos niveles de realidad que van de lo sensible hasta lo suprasensible, ¿no? Si existe realidad física, es porque el uno se ha ido descomponiendo, voy a decirlo así, a él mismo, ¿no? Para llegar de lo suprasensible hasta la realidad sensible, ¿no? Aquí para los estoicos, no, aquí para los estoicos la razón, y es importante mencionar el concepto a través de naturaleza, porque la naturaleza es Dios, hay que decirlo así de una vez para meternos bien en los zapatos de los estoicos, la naturaleza es Dios y Dios es la naturaleza, ¿no? A esto usualmente en la historia de las doctrinas filosóficas es a lo que se le conoce como panteísmo, ¿no? Entonces, podemos decirlo ahora, los estoicos tienen una visión panteísta del cosmos. La misma idea de cosmos es muy interesante si la analizamos desde lo que están diciendo los estoicos. ¿Qué significa cosmos en griego? Los estoicos nos dicen que todo forma parte de un cosmos. Es interesante porque la misma noción de cosmos ya implica que todo está arreglado, que todo está ordenado.
Bueno, es que sí me acuerdo, de hecho la palabra cosmético viene de cosmos, es el arreglo y concreto de la palabra, es el arreglarse, incluso literalmente, arreglarse el rostro, por ejemplo, pero en un sentido pues más metafísico, precisamente, cosmos es un arreglo. Cosmos significa que la realidad está toda ella ordenada, ¿no? Y por eso entonces, otra vez, y lo comentábamos ahora, Gerardo, los estoicos tienen una influencia importante de Demócrito, donde Demócrito sostenía que la realidad estaba conformada por estos átomos, pero que los átomos actuaban en libertad. Entonces, desde Demócrito está esta idea muy interesante donde la misma naturaleza física guarda en ella el concepto de libertad, ¿no? Los estoicos casi a la calca agarran a Demócrito y dicen, claro, la naturaleza está ordenada. ¿Por qué? Porque la naturaleza y Dios son la misma cosa. El atomismo ya es planteado por Demócrito y que de hecho la palabra átomo es muy interesante, porque átomo etimológicamente significa alfa privativa, ya saben, como cuando decimos anónimo, que no tiene nombre, ¿no? Entonces, es una alfa privativa y tomé en griego significa corte. Entonces, átomo literalmente significa lo sin corte, lo que no puede ser dividido más. Y es esa idea la de Demócrito que dice la realidad física debe estar ordenada por algo que no puede ser ya más dividido y que es lo que es muy interesante, propone que los átomos se mueven libremente. Entonces, desde Demócrito, te digo, Gerardo, les debo el dato, al final de la clase lo busco y se los paso, pero desde Demócrito, antes de la filosofía incluso socrática y platónica, el atomismo ya está planteado por Demócrito con esta idea, ¿no? La realidad física debe estar constituida por algo que no puede ser ya dividido y que posee libertad. ¿Mm? Y eso, ahora los estoicos lo están retomando, ¿no? Porque si Dios y la naturaleza son una y la misma cosa, entonces la naturaleza toda ella es libre y debe estar organizada, ¿sale? Y justo cuando llegabas, Gerardo, estábamos hablando del problema de la libertad. Ahora sí vamos a empezar con la filosofía moral de los estoicos, la cual se desprende de esta metafísica que combina una física y una teología. ¿Por qué la metafísica estoica es física y teología a la vez? Porque ya les digo, naturaleza y Dios son la misma cosa, ¿no? Ahora, claro, ustedes podrían preguntarse, ¿y dónde queda el ser humano? Bueno, los estoicos no van a tener ningún reparo en decir que el ser humano es naturaleza también. Por lo tanto, y ven esto qué bonito, y es cuando la cosa se empieza a poner interesante, Dios vive en cada uno de nosotros. Esa va a ser también una de las ideas fundamentales del estoicismo, ¿no? Si Dios y naturaleza se identifican y el ser humano forma parte también de esa misma naturaleza, el ser humano contiene en su interior a la idea de la divinidad, ¿no? Hay un Dios que todo el tiempo está operando en cada uno de nosotros, ¿vale? ¿Cuál es el problema entonces con la libertad? ¿Somos libres o no somos libres? Aquí la cuestión con los estoicos empieza a ponerse interesante. Porque el hecho de pensar algo así a la libertad en una concepción más o menos moderna, que es donde estábamos Montserrat y yo justo, implicaría que uno puede modificar el mundo, la naturaleza o la realidad, que ya digo, para los estoicos, básicamente las tres cosas que acabo de decir son básicamente la misma. En un concepto moderno de la libertad, pensaríamos que el ser libre implicaría la modificación de los hechos del mundo, los objetos del mundo y la naturaleza como tal, ¿no? Primera que dice sobre la muerte, para el estoico no existe la muerte, porque si todo forma parte de este cosmos que está ordenado, que está arreglado, que está organizado, el hecho de que el cuerpo sufra una muerte física no implica la disolución de esa sustancia, porque todo forma parte del cosmos. Si Dios, naturaleza y razón, estoy dejando un poquito de lado la razón y es bien importante. Si Dios, naturaleza y razón son una y la misma cosa, y si nosotros somos razón, y si nosotros somos naturaleza, porque la naturaleza también es razón, es decir, para el estoico las diferencias solo son aparentes. Para el estoico,
cuando nos vemos a nosotros, cuando vemos nuestro propio cuerpo, o cuando vemos un árbol, o cuando vemos una piedra, y pensamos que nuestro cuerpo no es parte de ese árbol, o no es parte de esa piedra, en realidad el estoico nos diría, la apariencia es solo eso, apariencia. Todos formamos parte de ese cosmos, de esa totalidad de lo real que está perfectamente bien ordenada. Entonces, a propósito del primer comentario que hace Gerardo, el estoico te diría, por supuesto que la muerte no existe. La muerte sería solo muerte en apariencia. Aun cuando este cuerpo se pueda convertir en cenizas, seguimos formando parte de la naturaleza, precisamente. Y la naturaleza también es Dios. Y Dios, por definición, es inmortal. Entonces ahí por supuesto que en esta visión panteísta, como les digo, donde el panteísmo es sobre todo la visión filosófica de que el mundo y Dios se identifican el uno con el otro, si nosotros formamos parte del mundo, pero el mundo también es Dios, la muerte definitivamente no existe, ¿no? Esta va a ser una de las tesis más importantes y vean cómo, vean lo que hemos hecho ahora, que era justo lo que quería hacer con ustedes, cómo hemos pasado de las consideraciones físicas y teológicas de los estoicos hacia las consideraciones morales y éticas, ¿no? Por eso les decía, la moral estoica, la ética estoica se desprende de esa misma metafísica. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos hablando precisamente de ello. Y es una de las máximas estoicas que ustedes pueden encontrar muchísimo en toda una serie de autores. No le temas a la muerte, porque en realidad la muerte no existe. Vivir con temor a la muerte es vivir con temor a algo que no tiene sentido de ser temida, ¿no? En ese sentido también, y otra de las cosas que ahora mencionas, Gerardo, que tiene que ver con las drogas, por ejemplo, ahí el estoico también diría, no dependas de nada, no dependas de nada que vaya en contra de, no quiero decir la voluntad porque voy a sonar mucho a Schopenhauer, pero sí diría el estoico, no dependas de nada que vaya en contra de tu felicidad. Ese sería ahora un poquito la máxima. Aquí les digo, traigo unas citas de Marco Aurelio, entonces ahorita lo van a escuchar en sus propias palabras. Sí, Monserrat, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú entiendes, y ahí vamos al concepto del sabio que tenían estos pensadores, si tú has entendido, por ejemplo, que no existe la muerte, porque todos formamos parte de esto, si tú has entendido que tú mismo eres naturaleza y que en ese sentido no valdría la pena enfrentarte al mundo, por ejemplo, incluso tendría que llegar un momento donde ya no hablemos de drogas, hablemos incluso de los placeres carnales como la comida o el sexo. El estoico tarde o temprano terminaría diciendo es que incluso hay que prescindir de esas cuestiones, ¿no? Pero ahí incluso el propio Marco Aurelio dice, bueno, no se trata de morirse de hambre, o sea, no se trata de dejar la comida al grado de que uno se muera de hambre, se trata de comer lo necesario, ¿no? Y en ese sentido, por eso también le decía a Montserrat Gerardo que los estoicos, por supuesto, que están leyendo a Platón y Aristóteles, ¿no? Lo que ustedes ya vieron, por supuesto que los están leyendo y los están discutiendo. Entonces, aquí la idea sería, no llegues a un placer excesivo, porque ese placer excesivo va incluso en contra de la propia razón de la naturaleza. Si la naturaleza está ordenada, si la naturaleza está arreglada, y si tú formas parte de esa naturaleza, ten mucho cuidado con el placer, van a decir los estoicos, porque un placer excesivo, de hecho, podría ir en contra de la propia razón que ha organizado la totalidad de lo real, ¿no? Entonces, en ese sentido, y regreso a la pregunta por la libertad que ahí teníamos, ¿qué es la libertad para el estoico? Es una cosa bien interesante, porque la libertad no sería la capacidad de modificación de la naturaleza. La libertad no sería como lo podríamos entender ahora, ¿no? Si algo no me gusta de mi cuerpo, del tejido social, de mi departamento, si algo no me gusta de eso que está fuera de mí, podríamos comprender hoy en día la libertad como la capacidad de modificación de esa realidad, ¿no? El estoico está del otro lado. Para el estoico la libertad es la comprensión de que la naturaleza está dada y organizada de manera racional. Vamos a empezar a hablar, fíjense, no empezamos a hablar tanto de felicidad, vamos a empezar a hablar de infelicidad.
¿Quién es el infeliz para el estoico? Pues el infeliz para el estoico va a ser aquel que busque de manera caprichosa y reiterada modificar la naturaleza. Porque la naturaleza está dada y formamos parte de ella. Entonces, vean, la libertad para el estoico no es una acción. La libertad para el estoico es una... tenía la palabra y se me fue. Es una actitud, eso es lo que estaba buscando. La libertad para el estoico no es una acción. La libertad para el estoico es una actitud. ¿Y cuál es la actitud de la libertad para el estoico? Saber que las cosas, así como están ordenadas y están bien. El caprichoso sería el que quiere modificar a los objetos del mundo y el estoico diría, no lo vas a poder hacer nunca. ¿Por qué? Porque el mundo es independiente incluso de tu voluntad. El mundo está dado y ordenado. ¿Por quién? A ver, eso no lo hemos dicho. ¿Por quién está dado y ordenado el mundo? ¿Por quién está dada y ordenada la naturaleza? Eso es bien importante para entender el estoicismo. El estoicismo parte de la idea de que en tanto que somos seres racionales y es la razón la que organiza la naturaleza, querer modificar los hechos de la naturaleza sería tanto como querer ir en contra de la razón, lo que se traduciría en querer ir en contra de nosotros mismos, ¿no? Si somos racionales y si la razón lo ha ordenado todo, andar de caprichosos, diría un estoico, diciendo las cosas no son como a mí me gustan, ahí los estoicos nos dirían, bueno, eso es porque no has entendido que las cosas están ordenadas independientemente de lo que a ti te guste o de lo que a ti no te guste, ¿no? Por eso importantísimo, la libertad para los estoicos no es una acción, la libertad para los estoicos es una actitud. ¿Y en qué consiste esa actitud? En reconocer a la naturaleza como perfectamente ordenada a través de la razón. Por eso entonces justo lo que la pregunta que hacías, Montserrat, sobre las drogas o sobre el sexo, sobre la comida, habría que desprenderse de todo ello porque en realidad para los fines de la razón ninguna de esas cosas en todo caso estarían permitiéndonos la felicidad. Por el contrario, la felicidad tendría que ver con abandonar todos esos placeres carnales y ajustarse solo a la naturaleza. Creo que hasta el momento podríamos resumir el estoicismo con todo lo que hemos dicho de esa manera. El estoicismo sería una corriente filosófica que parte de la idea de que hay que ajustarse a la naturaleza, ya por todo lo que hemos dicho hasta el momento, ¿sale? ¿Hasta aquí dudas, preguntas o comentarios? No. Entonces, lo caprichoso, repito, sería pensar que yo puedo modificar las cosas, cuando en realidad eso lo único que me ocasionaría sería dolor y lo único que me ocasionaría sería infelicidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo está ordenado. Entonces, no podría yo cambiar el orden de ese todo, y menos aún podría ser feliz. ¿Por qué? Porque intentar cambiar el orden de lo racional iría en contra de mí mismo, que también soy naturaleza y que también soy razón. ¿Sale? ¿Qué quieres encontrar allá afuera que no tengas ya en ti mismo? Porque si somos razón, si somos naturaleza, si Dios vive en nosotros, ahí yo creo que un estoico te diría, ¿y por qué quieres andar ahí buscando cosas? Si todo lo que puedes encontrar, pues ya está aquí, ¿no? De hecho, hay una frase muy, muy interesante que les traigo de Marco Aurelio, donde el mismo Marco Aurelio dice, deja de leer libros a lo loco. O sea, ya eso de andar queriendo leer un libro y otro y otro y otro, eso no te va a llevar a nada. ¿Qué tienes que hacer? Dice Marco Aurelio, ponte a meditar. Eso es muy distinto que andar ahí buscando en los libros, que andar ahí buscando en las personas, que andar ahí buscando. Ahí Marco Aurelio, que es uno de los estoicos más estoicos, ahí el mismo Marco Aurelio le diría, pues ponte a meditar, porque esa verdad que tú quieres encontrar, eso ya está en ti, porque tú eres naturaleza, o sea, no hay necesidad de salir, y ahí podríamos incluso ponernos más radicales. Cuando digo no hay necesidad de salir, incluso podemos decir, bueno, el salir y el adentro serían solo salir y adentro en apariencia.
¿no? Si ya dijimos que en esta visión panteísta de la realidad, Dios, naturaleza y razón son una y la misma cosa, incluso decir, ¿para qué quieres salir? Incluso ahí quizás desde la forma en que lo verbalizamos diríamos, pues es que en realidad no hay una afuera y una adentro. En realidad todo forma parte de esto, ¿no? Entonces, ahí justo con lo que dices, Gerardo, quizás un estoico diría, ¿qué quieres encontrar afuera que no tengas acá ya? ¿No? Entonces, vean cómo se está construyendo la filosofía estoica en ese sentido, ¿no? Por eso también muchas veces se le piensa al estoicismo como una filosofía de la resignación. Ahí cada quien, ya ustedes pensarán si sí o si no, si están de acuerdo, ¿no? Con esa categoría que se le pone a veces al estoicismo, porque en realidad el estoicismo terminaría por decir algo así como si todo está ordenado, si todo está arreglado, si tú formas parte de esta misma naturaleza, etcétera, acepta las cosas como son. O sea, y ahí entonces incluso el concepto de libertad se vuelve muy problemático, porque ya dijimos, la libertad es una actitud, no una acción. Quizás la libertad para el estoico consistiría en decir, yo acepto las cosas tal y como me vienen, ¿no? El ejemplo de Séneca es muy significativo. El propio Séneca lo persigue Calígula o Nerón, ahora no recuerdo, pero por sus ideas, ya saben que los filósofos como que no caen muy bien de repente, ya vieron ahí que le pasó a Sócrates y así. Entonces, pues Séneca también, como que las cosas que estaba diciendo no le gustaban mucho a el emperador, les digo, no recuerdo si Calígula o Nerón, pero lo manda a asesinar. Y la respuesta de Séneca es optar por el suicidio. Y él fundamenta la idea del suicidio en decir, si es la hora en que mi vida va a terminar, yo la acepto. Y tanto acepto el fin de mi vida que incluso lo provocaría yo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces al estoicismo se le piensa, repito, como esta filosofía de la resignación, esta filosofía en que la mayoría de los pensadores estoicos van a decir más o menos lo mismo, ajustate a la naturaleza, no luches contra la naturaleza, no luches contra el mundo, no luches contra eso. ¿Por qué? Porque estarías luchando en todo caso contra ti mismo. Y si ya dijimos, Gerardo, imagínate, que la muerte en realidad no existe, pues entonces, ¿por qué voy a pelear incluso contra la misma muerte? Si la muerte forma parte de la naturaleza, si todo lo que vemos como naturaleza ha nacido y muere, ¿por qué tenerle miedo a la muerte cuando la muerte forma parte de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, el ejemplo de Séneca me parece es uno de esos momentos de la filosofía donde el discurso y la práctica se juntaron muy bien, donde ahí tenemos a Séneca diciendo, acepta el destino. Esa es otra de las palabras importantes para el estoicismo. Los estoicos tienen una expresión que se las estoy poniendo aquí en el chat, que es el amor fati, donde fatum es el latín para destino, y los estoicos hablan una y otra vez del amor fati. Ama el destino, acepta las cosas como son, no luches contra la naturaleza, no luches contra el mundo, ama las cosas tal y como son. Y si te toca morir, te toca morir. Y si te toca enfermarte, te toca enfermarte. Y si te toca tener hambre, te toca tener hambre. Pero no luches contra eso, porque esa lucha lo único que te va a ocasionar es dolor e infelicidad. Las cosas están ordenadas. Amor fati, ama al destino, van a estar diciendo los estoicos todo el tiempo. ¿Sale? Hay otra palabra, y ya con esto voy terminando un poquito, digamos, la introducción general a la filosofía estoica para pasar a los ejercicios espirituales. Ahora sí les voy a dar varios ejemplos de lo que los filósofos estoicos proponían para ajustarse a esta naturaleza, para ajustarse a este destino, para amar a este destino. Tenían toda una serie de ejercicios y ahora voy a ir hacia allá, pero no sin antes hablarles de otro concepto fundamental de la filosofía estoica, que ahí está en el chat también, la ataraxia. Ataraxia es un concepto que se ha traducido la mayoría de las veces como imperturbabilidad. Es decir, trabaja de tal manera, voy a decirlo así, trabájate de tal manera que te vuelvas imperturbable. Trabájate de tal manera
que eso que es hambre, eso que es dolor, eso que es enfermedad, eso que... Trabájate de tal manera que puedas llegar a un momento tal de ajuste con la naturaleza que ni una de esas cosas incluso puedan llegar a afectarte. Hay una frase de un estoico, no recuerdo ahora si fue Epicteto, pero decía algo así como que el estoico debía ser feliz aun cuando lo estuvieran quemando vivo en una hoguera, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que se trata es eso, que incluso el más grande de los dolores no te afecte. Y solo puedes llegar a ese estado de ataraxia, a ese estado de imperturbabilidad, cuando has entendido cosas, por ejemplo, como la que ya dijimos, que no existe la muerte. ¿Por qué le voy a temer a la muerte? Si la muerte en realidad no existe. ¿Por qué le voy a temer al dolor? Si el dolor en realidad no existe. ¿Por qué le voy a temer al hambre? Si el hambre en realidad no existe. O si existen en todo caso, existen solo como apariencia y es mi trabajo ajustarme a esos hechos de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí está el amor al destino, ahí está la ataraxia, esta imperturbabilidad, y ahí están estas frases que ya les digo de incluso de un estoico debería estar contento aun si lo están quemando vivo, ¿no? Porque claro, mi felicidad no puede depender de los objetos externos a mí. Mi felicidad debe depender de mí mismo y en ese sentido, por más terrible que sea lo que me está aconteciendo, yo ya he aprendido, uno, a amar lo que me pase como me pase y dos, a no verme afectado por los hechos del mundo. Ese es el otro concepto del que les quería hablar, de ataraxia, que ya les digo, lo pueden traducir como imperturbabilidad. ¿Sale? De hecho, un colega ahora en la pandemia escribió un artículo, no lo tengo ahora en la mano, pero si quieren se los puedo enviar, donde hablaba de la pandemia y el estoicismo, ¿no? Okay. Y que era justo como este ejercicio de qué nos hubieran dicho los estoicos. Nos hubieran dicho, a ver, no necesitas nada más que lo que tú ya tienes ahí, ¿no? Y si viene la enfermedad, pues la enfermedad es parte de la naturaleza. ¿Por qué vas a pelear en contra de la enfermedad, no? Ya les digo, uno dice, oye, esto suena muy bien, pero a ver, o sea, a ver, Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, Zenón, díganos cómo le hacen para llegar a eso, porque a mí me suena muy difícil, ¿no? Y bueno, vamos entonces justo a repasar algunos de los ejercicios espirituales que los mismos estoicos proponían para poder llegar a estos estados de imperturbabilidad y para poder entonces llegar a este amor fati, a este amor del destino, ¿no? Voy a estar sobre todo, le comentaba a Montserrat Gerardo que el estoicismo tiene distintas etapas, es fundada por Zenón de Sitio, después vendrá Epicteto, es uno de los más conocidos, y después vamos al estoicismo ya en el marco del Imperio Romano. Ahí vamos a tener a Séneca y ahí vamos a tener a Marco Aurelio. Yo les estoy aquí hablando justo de las meditaciones de Marco Aurelio. He subrayado varios ejercicios que Marco Aurelio propone y, bueno, si les interesa completo, los subrayados que voy a leer ahora, los apartados que seleccioné, están en algunos de los libros de las meditaciones de Marco Aurelio, ¿sale? Dice, les digo, son subrayados, los podemos entonces ir leyendo y cualquier cosita que quieran comentar, me interrumpen, ya les digo que en el chat o aquí, prendido su micrófono, ¿va? Dice Marco Aurelio, menosprecia a los chismosos. No te ocupes de la vida de los demás, porque si el dolor y la infelicidad vienen de querer cambiar al mundo, Marco Aurelio nos diría algo así como, ¿qué te importa la vida de los demás, no? O sea, ¿qué te importa a ti estarte metiendo en la vida de los demás? ¿Y qué te importaría a ti en todo caso que te estén diciendo de la vida de los demás? Tú concéntrate en lo tuyo. El texto de Marco Aurelio, pues desde el título nos está diciendo, ¿no? Son meditaciones. O sea, la idea para estos estoicos es precisamente encuentra la felicidad no en los objetos del mundo, sino ajustando tu razón a ese todo organizado, ¿no? Entonces, vean, desde el principio nos dice Marco Aurelio, menosprecia a los chismosos. Y desde ahí uno dice, oye, esto está más difícil de lo que uno podría pensar, ¿no? El cafecito con el chisme y que aquí Marco Aurelio dice nada de chisme, ni que te cuenten cosas, ni tú estarte metiendo en la vida de los demás. Dice, permanece siempre igual en los dolores más agudos, en la muerte de un hijo o en las largas enfermedades.
Claro, otra vez es el concepto de ataraxia que ya les decía, ¿no? O sea, aún si estoy enfermo, la enfermedad no tendría por qué perturbar mi estado de ánimo. O en la muerte de un hijo, imagínense, qué fuerte. Eh, la propensión a la alabanza, pero con discreción. Basta erudición sin pedantería. Entonces, dedícate a conocer, sí, pero no quieras conocer más de lo que necesitas. Ahí lo comentaba hace muchos años, ahorita me acordé con algún compañero que vieron el libro de la selva. ¿Se acuerdan del oso Balú? Bueno, Balú es un estoico. O sea, ahí si quieren un ejemplo de un estoico, cuando Balú dice la naturaleza te lo da, eso es súper estoico. Entonces ahí justo Marco Aurelio nos estaría diciendo algo así como, sí es importante conocer cosas, pero no debes conocer más de lo que necesitas para vivir. Y por eso les digo, el oso Balú es todo un estoico, ¿no? La naturaleza te lo da, no busques más de lo que la naturaleza te da, ¿no? Dice, aprendí a no repetir a menudo y sin necesidad, sea de viva voz o sea por escrito. No rechazar sistemáticamente los deberes que las relaciones sociales imponen, pretextando un agobio de quehaceres. Esta también está, les digo, seleccioné varias que a mí me gustan mucho para compartírselas. Esta está muy buena. No te agobies de los quehaceres de más. Si un amigo te invita a salir, acepta la invitación, ¿no? Ay, pues es que no he terminado los 30 proyectos que tengo que entregar para mañana. Aquí Marco Aurelio diría, a ver, no te agobies de más en los quehaceres. También es importante salir, dice las relaciones sociales. Otro, no despreocuparme por las quejas de los amigos, aun en el caso que fuera inmotivada la queja, sino al contrario, intentar restablecer las relaciones de amistad, elogiar a los maestros y amar sinceramente a los hijos. Otro más, el cumplimiento sin esfuerzo de cuantas tareas se tienen a cargo. El que todos confiaran que así sentía como decía y que cuando obraba lo hacía sin fin torcido. No hay que asombrarse ni temer nada. Nunca hay que precipitarse ni quedarse perplejo. No requerimos de ningún tipo de incertidumbre ni de abatimiento. No necesitamos medias sonrisas ni arrebatos de ira o de desconfianza. Debemos ser beneficiosos y tener facilidad en el perdón. El arte de bastarse a sí mismo en todo, manteniendo la serenidad, ¿no? Esa también otra vez, o sea, ¿por qué quieres andar buscando cosas? Bástate con lo que tienes y bástate a ti mismo, ¿no? Vivir de acuerdo a la naturaleza, esa, como les dije, esa va a salir en una y otra de los escritos estoicos, vivir de acuerdo a la naturaleza. Esta está muy bonita, dice, es un poco larga, pero está buena. Dice, apenas amanezca, aquí empiezan los ejercicios, fíjense. Apenas amanezca, hazte en tu interior esta cuenta. Hoy me voy a tropezar con algún entremetido. Hoy me voy a tropezar con algún ingrato. Hoy me voy a tropezar con algún insolente, con un doloso, con un envidioso o con un egoísta. Todos estos vicios le sobrevinieron a ellos por ignorancia del bien. Claro, es que volvemos al concepto del sabio estoico. El sabio es sabio porque ya comprendió que la naturaleza está ordenada y que él forma parte de esa naturaleza. Cuando alguien es envidioso, cuando alguien es ingrato, cuando alguien es entrometido, cuando alguien es insolente, ¿qué nos está diciendo Marco Aurelio? Cuando alguien está así, es porque no ha comprendido todavía lo que debía de comprender. No ha comprendido que no tiene ningún caso querer cambiar las cosas. No ha comprendido que la felicidad no viene de afuera, sino que está aquí adentro. Entonces dice Marco Aurelio, todas las mañanas despiértense y díganse a ustedes mismos, hoy me voy a topar con alguien entrometido, ingrato, insolente, doloso, envidioso o egoísta, pero no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque todo eso que es esa persona lo es porque no ha comprendido algo que yo ya comprendí, dice el estoico. Fíjense. Yo habiendo observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo torpe y que la condición del pecador mismo es tal que no deja de ser mi pariente,
Habiendo yo comprendido todo eso, no podría yo dejar mancharme con su infamia. No puedo enojarme contra mi pariente ni aborrecerle, porque hemos sido creados para ayudarnos mutuamente, como lo hacen los pies, las manos, los párpados, los dos órdenes de los dientes, el superior y el inferior. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros es ir en contra de la naturaleza. No me puedo enojar con los demás. ¿Por qué? Porque todos estamos ordenados en la misma naturaleza. Estarme peleando con mis semejantes es ir en contra de la misma naturaleza. Por eso, cuando me encuentra alguien necio, entrometido, ingrato, ya todo lo que dijimos, lo único que hay que hacer es no te enojes. Simplemente piensa que tú ya entendiste algo que esa persona todavía no ha comprendido. Y ayúdalo. Lo que está diciendo también Marco Aurelio es ayúdalo. Porque pelearse con los demás es ir en contra también de la misma naturaleza. Dice, repítete todos los días, eres viejo, no permitas que se te esclavice, como un títere movido por hilos. No caigas en instintos egoístas y no dejes que se te irrite contra el presente o que te hagan temer al futuro. Claro, eso también es muy interesante, ¿no? El que está peleándose con el presente, pues está desajustado de la naturaleza. Y el que le tiene miedo al futuro, pues está desajustado también de la naturaleza, porque cuando uno entiende que todo está ajustado, que todo está ordenado, de que uno forma parte de eso, ¿por qué voy a estar yo sufriendo en el presente? O peor aún, ¿por qué voy a andar yo preocupándome por lo que va a pasar? Que pase lo que tenga que pasar. Y pase lo que pase, así sean riquezas o así sean enfermedades, no depende de mí. Y si no depende de mí, ¿por qué voy a estar enojado, triste o amargado? Sí, eso no depende ni siquiera de mí, ¿no? Esta es la que les decía, es muy buena. Uno escucha a un filósofo diciendo esto y dice, ay, suena raro. Dice, en cuanto a tu sed de lectura, deséchala, para poder morir no refunfuñando, sino realmente resignado y con el corazón reconocido a los dioses. Entonces, vean, les digo que un filósofo nos diga, en cuanto a tu sed de lectura, deja de leer libros. O sea, ¿qué quieres encontrar en los libros que no tengas ya aquí? Medita mejor, es lo que nos está diciendo Marco Aurelio. Mejor medita, para no estar buscando ahí en los libros cosas que pues, ni vas a encontrar, ¿no? Dice, breve es la vida de todos, la tuya se te pasó casi toda y no te aprecias cuando, por el contrario, mides tu felicidad por lo que le acontece a las almas ajenas. Otra vez vamos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué estás viendo lo que los demás hacen? Fíjate más bien en ti mismo y a partir de eso da cuenta de que la vida es breve, dice aquí. Que no te distraigan los incidentes exteriores. Sí, Montserrat, ¿levantaste la mano? ¿No? Que no te distraigan los incidentes exteriores. Desocúpate para aprender algo más de bueno y cesa de andar girando como una devanadera. Conviene asimismo precaverte de otra clase de extravío. Que desvaríen los que, a causa de tantos quehaceres, se hastían de la vida y no tienen blanco alguno al que dirijan todos sus esfuerzos. O sea, que se cansen y que se pongan de malas y que se agobien los que no han entendido de que de todas formas, pues pase lo que tenga, que pase lo que pase, no depende de mí. ¿Para qué me voy a estar preocupando por el futuro si la naturaleza está dada ya ahí de alguna u otra manera, ¿no? Por eso les digo, muchos autores piensan el estoicismo como una suerte de filosofía de la resignación. Dice, no es fácil tropezar con un ser humano que sea desgraciado por dejar de entrometerse en lo que le ocurre en el alma de los demás. Pero los que no escudriñan los movimientos de su propia alma, eso sí que serán desgraciados. Por eso les digo, desde el título de la obra es Meditaciones. O sea, aquí el estoico Marco Aurelio nos está diciendo, revísate y trabájate a ti mismo. Ahí con Montserrat platicábamos al inicio de la sesión de un concepto, lo voy a volver a escribir aquí para que lo tengas, Gerardo. Es un concepto que se llama la epimeleia eautú. Se puede traducir como el cuidado de uno mismo. Entonces, para los estoicos es importantísimo la epimeleia, porque la idea es, deja de pensar en los demás y trabájate y cuídate a ti mismo. Ahí está, serían esas dos. Vean que ya no es el conócete a ti mismo, ¿eh? Los estoicos ya no están en la idea de socrática del conócete a ti mismo. Los estoicos pasaron del conócete a ti mismo al cuídate
a ti mismo. Y por eso el estoicismo es una terapia. ¿Saben qué significa therapein en griego? Cuidado. Tener una terapia es tener a alguien a tu cuidado. Aquí, ¿a quién se tiene a su cuidado? A uno mismo. Por eso los estoicos van a pensar en la filosofía como un cuidado a ti mismo, un cuídate a ti mismo. ¿Vale? Y por eso lo que les acabo de leer de Marco Aurelio, deja de ver lo que hacen las otras personas, cuídate a ti mismo, medita, porque meditando es donde vas a encontrar qué te falta, si es que te falta algo, ¿no? Dice, conforma tus acciones, tus palabras y tus pensamientos a la idea de que puedes salir en cada instante de la vida. Es pueril temer los efectos de la naturaleza. ¿Por qué habremos de temer a la muerte si la muerte es efecto de la naturaleza? O sea, otra vez lo mismo, ¿no? O sea, no tienes por qué estar temiendo ni siquiera la enfermedad. Ni la enfermedad, ni la muerte, o sea, el estoico no tiene por qué estar sufriendo por eso. Por eso les digo el concepto de ataraxia. Hacia allá se encamina toda la filosofía y toda la ética estoica, a llegar a ese momento de imperturbabilidad. Incluso la vida más larga y la vida más corta son una y la misma cosa, ¿no? Claro, porque el hecho de que la vida sea larga o que sea corta, nos dirán los estoicos, es solo larga o solo corta en apariencia. Así como en apariencia la naturaleza y Dios son cosas distintas, pero en realidad son una y la misma cosa, así también pensar que hay una vida que duró mucho o una vida que duró poco, eso también sería solo en apariencia, ¿no? Y otra vez el caso de Séneca. Séneca creo que tenía 27 o 30 años, creo, cuando se suicida. Era muy, muy joven. Pero claro, el hecho de que ahorita yo diga, Séneca era muy joven, el mismo Séneca me diría, a ver, o sea, ¿cuál es el criterio para decir que una vida es joven o que una vida es vieja? En realidad, pues, son la misma cosa y estamos ajustados, ¿no? Vean, más claro no se puede. El fin de los seres racionales es obedecer a la ley de la naturaleza. O sea, ahí más claro no nos lo pueden estar diciendo una y otra vez. Y esta está muy bonita. Dice, el estoico debe aguardar la muerte en una actitud plácida, no viendo en ella otra cosa más que la disolución de los elementos de que consta todo ser viviente. Si no hay nada temible para los mismos elementos en esa transformación incesante de uno a otro, ¿por qué temer la transformación y disolución de todas las otras cosas? Esto es conforme con la naturaleza, y nada en la naturaleza es malo. La tarea de la filosofía tendría que ver, dice Marco Aurelio, con que le perdamos el miedo a la muerte. Cuando entendemos que la muerte forma parte de la naturaleza y no hay nada malo en esa naturaleza porque está perfectamente bien ordenada, ahí dice Marco Aurelio, la filosofía tendría por objetivo perderle el miedo a la muerte. Hay que cesar en los dolores y en los placeres, por eso lo de las drogas, Montserrat, que decíamos. Ya no digamos las drogas, o sea, incluso el sexo, la comida, la bebida. Ayer estoico incluso diría, vive con lo mínimo de todo eso. Porque cualquier placer excesivo, hey, te estás yendo contra la naturaleza otra vez, y eso lo único que te va a ocasionar es dolor e infelicidad. Entonces, cesa en los dolores, pero también en los placeres, librándote de servir a un envoltorio corporal tanto más vil cuanto le sobrepasa la parte esclavizada. Fíjate, Gerardo, que decías, ¿y qué pasa ahora cuando uno muere y las cenizas? Aquí los estoicos te dirían, ese es un envoltorio, o sea, el cuerpo es nada más una parte de la naturaleza, lo demás se queda, ¿no? Entender esto, fíjense, dicen, es inteligencia y divinidad. No malogres la parte de la vida que te queda en averiguar vidas ajenas, a no ser que te propongas algún fin útil a la comunidad. Esta es buenísima. Al hacer algo que no sea de mal agrado, ni sin respeto al bien común, ni sin previo examen, ni en sentido opuesto, no hagas nada de lo cual no podrías hacer con tu puerta abierta y tus cortinas de par en par. O sea, si quieres saber si lo que estás haciendo está bien o está mal, hazte el ejercicio de preguntarte si lo harías enfrente de toda la comunidad,
¿no? Entonces ahí dice Marco Aurelio, ese sería como el examen. Si vas a hacer algo que tú sabes que no tendrías ningún problema en que todos lo vean, estás actuando de manera correcta. Dice, además de esto, mantiene un semblante placentero, desembarázate de todo ministerio externo y de toda tranquilidad procurada por los otros. Conviene, pues, mantenerse recto sobre sí, sin necesidad de ser enderezado. No esperes nada de los demás y entonces serás feliz. Esa es una de las más fuertes que yo encuentro en la filosofía estoica. No esperes nada de los demás y entonces serás feliz. Claro, porque ustedes ya vieron Cínicos la clase pasada, ¿no? La idea en Diógenes era justo esa. ¿Quién es el hombre que más sufre? Pues el que tiene más por qué sufrir. ¿Quién es la persona a la que más le dolería perder sus pertenencias? Pues la que está más apegada a sus pertenencias. Y por eso Diógenes andaba ahí con su barrilito por toda Atenas y él decía, pues a mí qué me puede preocupar de la vida. Como diría justo Bob Dylan, cuando no se tiene nada, pues no se tiene nada que perder. Pues eso es súper cínico y súper estoico también, ¿no? O sea, ¿por qué va a sufrir uno en la vida? Dirían los estoicos, pues porque tendría algo por qué sufrir, ¿no? Pero si no esperas nada del mundo y si no esperas nada de los otros, ¿qué infelicidad te puede ahí esperar? Voy terminando para que ya tengamos más tiempo de platicar sobre todo esto. Vean justo, dice, si ejecutas la acción presente siguiendo la recta razón, con firmeza, benevolencia y sin preocupaciones superfluas, conservarás tu genio constantemente puro. Si añadieres la condición de no esperar nada, ni nada a evitar, dándote por satisfecho con el trabajo presente conforme a la naturaleza, y en cuanto digas o propongas con una sinceridad heroica, vivirás feliz y nadie podrá impedírtelo, ¿no? Entonces, precisamente, ¿cómo alguien me puede arrebatar mi felicidad si yo vivo feliz con lo que ya está? Por eso les digo, hay puntos de conexión, por ejemplo, con el cinismo, ¿no? Ahí me recordé mucho a Diógenes con lo que estamos diciendo. ¿Quién es la persona que más puede sufrir en la vida? Pues la que más cosas tenga para poder sufrir, ¿no? Si uno no tiene nada, pues no tiene nada que perder, ¿no? Ahí les digo, parafraseando a ese otro gran filósofo Bob Dylan, ¿no? Entonces, pues son algunos, leí solo algunas cuantas, ahí la recomendación bibliográfica es las meditaciones de Marco Aurelio. Si les interesa, déjense los pongo la ficha bibliográfica en el chat. Aquí está. Para que si les interesa puedan ir directo a esas meditaciones. Y hay dos ejercicios más que no leí aquí, pero que los menciono muy rápido. Uno es muy interesante, y también es Marco Aurelio el que lo dice, si mal no recuerdo. Dice, levántate muy temprano, haz mucho ejercicio, y ya que tengas mucha hambre, sirve en tu mesa los manjares más exquisitos que se te puedan imaginar y no te los comas. Ese es uno de los ejercicios que propone Marco Aurelio para llegar a este momento de imperturbabilidad, para llegar a pues a este desprendimiento de los bienes materiales, ¿no? Entonces, ya que tengas mucha hambre porque hiciste mucho ejercicio, imagínense ahorita ustedes su comida favorita con toda el hambre del mundo y dice Marco Aurelio, sírvanla, pero no se la coman. Y ya, váyanse y déjenla ahí, ¿no? Ese es uno de los ejercicios que propone Marco Aurelio. Propone otro, que es llevar un diario. Dice, otro de los ejercicios espirituales que Marco Aurelio propone es lleven un diario y por las noches, aparte del diario, ese es un ejercicio y hay otro. Por las noches piensen ustedes, ¿qué hice bueno hoy? ¿Y qué puedo hacer para repetirlo mañana? ¿Y qué hice malo hoy? ¿Y qué puedo hacer para no repetirlo mañana? ¿No? Entonces, son exámenes de conciencia, como el mismo Marco Aurelio los denomina, y que ahí también le preguntaba a Montserrat al principio, Gerardo, si cuando hablamos de este cuidado del sí mismo, estamos hablando de mente, estamos hablando de cuerpo, y no decíamos, y es la visión estoica, estamos hablando de todo. Esta idea, y vean que es una idea que viene justo del Imperio Romano,
que es donde están Marco Aurelio y Séneca. Esta idea de mente sana en cuerpo sano, eso es súper mega estoico, ¿no? Se trata de trabajar el sí mismo, donde voy a trabajar mis pensamientos, voy a trabajar mis palabras, voy a trabajar mis emociones, pero también trabajo mi cuerpo, ¿no? También hay que hacer mucho ejercicio, dicen los estoicos, y también hay que modular toda esa parte. Ahí Marco Aurelio lo dice al principio y con esto termino para que podamos entonces tener un ratito de discusión, pero ahí Marco Aurelio lo dice al principio, el peor enemigo del estoico, ¿quién creen que sea? Esta es siendo pasivos. Porque ya dijimos, la libertad es una actitud y una actitud de comprensión de todas estas cosas. Cuando somos pasivos es porque somos dependientes de las personas, de las riquezas, de los placeres, de los hechos del mundo, cuando somos pasivos. Ahí está la pista. ¿Cuál es el peor enemigo del ser humano para los estoicos? Que de ahí viene la palabra. De ser pasivos, las pasiones. Cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones y no por la razón, ahí está la fuente de toda la infelicidad. Ahí está la fuente de todo el dolor. Entonces ahí varios de estos ejercicios espirituales que proponen los estoicos y Marco Aurelio, como ahora ya les he dicho, es domina tus pasiones. Porque hay de dos sopas. O dominas a tus pasiones o tus pasiones te van a dominar a ti. Esa es un poquito la idea del sentido de estos ejercicios espirituales, ¿no? Hay que dominar las pasiones, por eso les digo, ese ejercicio, yo siempre me lo imagino y no manches, está cañón, ¿no? De verdad, con esa hambre voraz que luego nos da y a ver, aquí está lo más rico, imagínense esa mesa llena de manjares deliciosos y decir, no voy a probar un solo bocado. Bueno, ¿cuál es el sentido de un ejercicio como ese? Domina tus pasiones. Porque o dominas a tus pasiones o tus pasiones te dominan a ti. Y el ser humano que es dominado por sus pasiones es un ser humano que no se ha ajustado a la naturaleza y es un ser humano que va a vivir en el dolor y en la infelicidad. Y yo creo que justo con eso podemos resumir un poquito de en qué andaban pensando esos estoicos y cuáles eran los ejercicios espirituales que proponían, cuál es su concepto de felicidad, de libertad de razón, y bueno, cuál era el sentido de estos ejercicios espirituales, precisamente.